el centro de la mitad de la cancha. Señores, tocó Páez. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Olimpia Resistencia, el partido que cierra la fecha 13 del campeonato. Espera Fernando Cardoso y fue para él. Tiene Cardoso, ahora Gómez. Gómez se mete, le pega. Ruan la saca. La pelota al córner. Encontró el espacio. Marcos Gómez y remató. Después seguramente vamos a confirmar esto. Si uno pudo ver claramente que uno de los amonestados fue Alexis Villalba. Y va Zabala y mete el centro arriba, golpe de cabeza, un rebote. ¡Gol! ¡Tito! Hay dos amonestados aparentemente. Brian Montenegro y Alexis Villalba. Está totalmente adelantado Tito Torres cuando baja esa pelota Junior Barreto. Entonces este gol no va a subir al marcador. Va al córner, le va a pegar William Candia. Córner para Resi. Cerrado, pasado, Villalba cabeceó. Rebotó esa pelota, la sacó Aaron Páez cuando parecía que era gol de Resistencia, que solo cabeceó. Va Richard Salinas, marca Facundo Zabala. Salinas y el centro, el remate de Moreira, cerca del palo. La peleó muy bien por el área Ruiz Díaz y la pelota le quedó a Moreira. Espera sobre el otro costado, Mateo prefiere insistir por izquierda y le dio a Tito Torres, filtró bien, tocó la pelota para Zabala. Zabala lo ve a Brian y mete el centro y va Brian. Casi autogol, rechazó a Alexis Villalba y es córner. Le pega Zabala, va Brian para Junior Barreto, va Mateo, el centro va para Mateo, cabeció, la pelota pica y pasa por encima del travesaño. Buena pelota para Colmán que tiene por derecha Richard Salinas, va Colmán para Salinas, Salinas hasta el fondo, Ruiz Díaz por el área, Colmán que espera, fue para Colmán, bajó, le pegó, Espínola saca la pelota al córner. Qué clara situación de gol. El remate intencionado de Colmán. La marca de Moreira. Sigue el juvenil de Olimpia. Zabala metió una diagonal, picó muy largo. Martínez marca. Gómez juega. Saúl de primera. Otálvaro con espacio para preparar el centro. Y espera a Brian. Y fue para Brian. Al medio del arco en donde estaba Ruan. Hay tiro libre, le pega Facundo Zabala. Tiro libre para Olimpia que busca el primero. Va al centro, un rebote. Y la levanta Villalba. Ruan ahora. El arquero había quedado desacomodado. ¿Quién estaba allí? Alexis Villalba. Lateral de Facundo Zabala. Juego para Tito Torres. Saúl Salcedo, Otálvaro, Fernando Cardoso va, Fernando Cardoso para Brian Montenegro, gira y le pega, Montenegro tocó, tiratito, le quedó a Aaron y Ruan dos Santos le quita una pelota de gol al juvenil Aaron Páez. Jesús Araujo, Pablo Adorno, Milton Maciel metió para Ruiz Díaz, se metió, está, tapó el arquero y salvó Mateo. ¡Qué cerca estuvo del gol Ruiz Díaz! Con su velocidad, causando estragos allí, quedó mano a mano con Espínola, que termina tocando esa pelota. Muy buena habilitación para él. Anticipó Adorno, le quedó a Bruera. Perdió Bruera contra Benítez. Entró muy impreciso Bruera. La pelota para Hugo Fernández. Fernández que va al remate. Ruan. Una pelota que picó el arquero, la sacó. Potente remate de Hugo Fernández, salvo Ruan. Allí pelea Richard Salinas con Tito Torres. Gana Hugo, pica Derlis, la pelota para Derlis. Está dentro del área, tiró en el travesaño y afuera. Se salvó Resistencia. Entró con todo Derlis González en la diagonal. Remató la pelota, pegó en la parte superior del travesaño. Otálvaro de vuelta. Se acerca Derlis. La pelota para él. Gira Derlis. Suelta para Hugo. Para Derlis. Se metió, tiró. Y la pelota afuera. El remate de Derlis cayéndose se pierde afuera. Llegó Olimpia con peligro, apareció Derlis y sale de contra Resistencia con Marcelo Benítez, con Maciel por izquierda, con Da Silva para el gol. Da Silva tiró, la pelota fuera. Lo que se perdió Resistencia, Nelson Da Silva remató afuera. Valía todo, aquí la perdió Otálvaro. Ataca Hugo Fernández. Ruan insiste, Mateo que toca, Tito que tira.
Bloquea Alexis Villalba. Lateral de Otálvaro. Derlis López marca el final. Y el 0-0 es el resultado final de Olimpia Resistencia. Lo festeja más Resistencia frente a Olimpia por el rival, por cómo fue también el partido.